Muy buenas noches. Les mando un saludo desde la distancia a todos ustedes, compañeros y compañeras. ¿Se escucha? Buenas noches, licenciado. Sí, se le escucha bien. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Gonzalo, Dina. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar Buenas inicio noches, entonces. licenciado. Buenas noches. Bien, entonces les voy a compartir, por ejemplo, la plantilla la que hemos quedado el día lunes. Hemos hablado de las atribuciones de la Contraloría General del Estado. De manera sucinta hemos comentado sobre ese tema de que la Contraloría, ¿no? En su calidad de ente sector del control gubernamental, emite normativa, hace supervigilancia al funcionamiento del sistema contable, supervisa el ejercicio del control externo posterior, así también realiza o ejercita dicho control. Además, hemos mencionado de que también evalúa los informes de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, dándole lugar a ver si lo va a rechazar o lo va a aprobar su contenido, dependiendo de en sí, de cómo ha sido, por ejemplo, estructurado y si está conforme o no a las normas de auditoría gubernamental. Bueno, ahora nos toca ver el régimen de la responsabilidad por la función pública. ¿Ya? Y vamos a entrar de lleno a ver lo que dice el Decreto Supremo 23318A, que es el reglamento de la responsabilidad por la función pública. Entonces ahora vamos a visualizarlo en forma completa. Y bueno, tomaremos en cuenta de que cualquier acción que se realice, ya sea operativa o administrativa, para que se considere que es lícita, debe reunir los requisitos de legalidad, ética y transparencia. Estos tres elementos hacen de que nosotros entendamos de que nuestras acciones están en el marco de la licitud, es decir, son eh, actuaciones que no vulneran disposiciones legales. Es decir, partiendo de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo, así como también las disposiciones que regulan la conducta de la persona, ¿no? El ejercicio de la función pública implica el rendir cuentas. Todos debemos rendir cuentas. Los que trabajamos en el sector público debemos rendir cuentas. Desde el nivel jerárquico más bajo hasta el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tiene que rendir cuentas. Ese servidor o servidora público rinde cuenta a su inmediato superior. Ese contador general que trabaja en el área contable de un ministerio, de un gobierno municipal, rinde cuentas a su supervisor contable. Ese supervisor contable rinde cuentas a su responsable de área. Responsable de área contable rinde cuentas al gerente administrativo financiero o al jefe financiero. Este jefe financiero tiene que rendir cuentas ante la máxima autoridad ejecutiva. Puede ser un gerente general en el caso de una empresa pública, puede ser el alcalde en el caso de un gobierno municipal, puede ser el gobernador en el caso de los gobiernos autónomos departamentales. O tendrá que rendir cuentas ante un ministro si es parte de un ministerio, ¿no? Es decir, como se ve en la figura, entonces todos debemos rendir cuentas. Rendir cuentas implica decirles qué hemos hecho, cómo estamos respondiendo a las obligaciones de nuestro cargo, cómo estamos respondiendo ante los recursos que nos han confiado. Es importante, por ejemplo, que nosotros lleguemos a saber, ¿no? Todos esos puntos, ¿para fines de qué? Para fines de dar lugar a que se dé cumplimiento a la finalidad de la ley 1178, que dice,
lograr que toda autoridad, sin distinción del cargo, rinda cuentas de sus actos, de los resultados que ha conseguido, ¿no? Así como de la forma como ha logrado alcanzar esos resultados que está comunicando. Las autoridades del gobierno ejecutivo rinden cuentas ante las autoridades de la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa tiene que rendir cuentas ante el pueblo, ante la sociedad. Todos deben rendir cuentas ante la sociedad. No es que yo, por ejemplo, yo soy contador de un ministerio y bueno, la sociedad, digamos, no alcance hasta donde yo estoy. No, más al contrario. Ese proveedor que viene, por ejemplo, ha dado el servicio, viene a reclamar para que le paguen por el servicio que ha prestado, también necesita respuesta. Entonces, en el área contable dice, sí, estamos conciliando para ver si cuánto debe o no debe a la institución, o la institución le debe o no le debe. Entonces, pero necesariamente requiere que se le atienda. Entonces, ahí, por ejemplo, nadie está exento. Cualquiera que sea el nivel de gobierno, sea un gobierno departamental, un gobierno regional, un gobierno originario campesino, igual, ¿no? Hay instancias deliberantes que son parte de ese gobierno, que deben, por ejemplo, exigir que los servidores públicos se rindan cuentas. Ahora, los sujetos de la responsabilidad por la función pública. ¿Quiénes son sujetos a incurrir en responsabilidad por la función pública? Los servidores públicos, o sea, todos los que trabajan en la administración pública, son sujetos de responsabilidad por la función pública. Los ex servidores públicos también, o sea, no es que alguien se libera, dice, "Ah, no, ya me he desvinculado ya del ministerio, ya, ni modo, si he cometido alguna contravención el año pasado, bueno, no creo que ahora me observen, no, igual le alcanza, la normativa igual tiene alcance sobre la acción o omisión que ha cometido, que ha incurrido. Los particulares, sean personas naturales o jurídicas, una empresa le ha dotado de un servicio ha dotado, por ejemplo, en el sector salud, no sé, de respiradores, y esos respiradores no cumplen con las características técnicas requeridas, ya es objeto de responsabilidad por la función pública, porque tiene un acuerdo contractual con el Estado. Entonces, igual le alcanza, igual tiene que rendir cuentas, ¿no? En el sector público, por la ley 1178, hay cuatro tipos de responsabilidad por la función pública. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad penal. Una persona puede incurrir en todos estos tipos de responsabilidad simultáneamente. ¿A qué me refiero? De que no le exime. Si alguien ya tiene responsabilidad administrativa, no le exime a que tenga responsabilidad civil, no le exime a que tenga responsabilidad penal, no le exime. ¿Ven ese rostro que está apareciendo ahí en su pantalla? ¿Qué les hace entender ese rostro? Hay una persona que está renegando, dicen. Si está molesta, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Está rompiendo su contrato. Exactamente, ahí vamos. Cuando alguien rompe el lineamiento que regula su accionar, incurre en responsabilidad administrativa.
La ley 1178 establece que la acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, las normas que regulan la conducta funcionaria, ¿no?, ha incurrido en responsabilidad administrativa. Tomen en cuenta eso bien en claro. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el reglamento de la universidad? ¿Han tomado conocimiento del contenido o no? Está colgado en el módulo, pero leerlo no. Muy bien, Álvaro. Tenemos entonces disposiciones que regulan el cómo debemos nosotros, por ejemplo, llevar adelante nuestras actuaciones aquí en la universidad, ¿no? Tanto ustedes como mi persona. ¿Ya? Debemos conocer, por ejemplo, ese contenido, porque está controlando, más que todo, está regulando el desenvolvimiento de cada uno de nosotros. En el sector público, así también existen disposiciones legales que en sí reglamentan el ejercicio de cada actividad. Cuando alguien se incorpora en una entidad pública, lo mínimo que deberían decirles, y evidentemente he visto yo en los memorandos de designación, dice, ¿no? Usted ha sido designado en el cargo de jefe de contabilidad, ¿no? Sus labores las deben marcar en las normas legales que regulan, por ejemplo, el ejercicio de su cargo. Tome en cuenta de que por la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? O sea, la inobservancia a las mismas puede dar lugar a que incurra en algún delito, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por incumplimiento de deberes, todo eso. Entonces, se le hace referencia para que esta persona conozca. Pero la persona tal vez creo que agarra el memorándum y lo mete a su cajón y empieza a trabajar. Pero tal vez ni ha tenido la curiosidad de decir cuáles son las normas que regulan mi, mis acciones, o sea, como servidor público. ¿Bajo qué normativa estoy, digamos, bajo qué régimen legal? Lo mínimo que debía conocer es, pues, viendo de lo que son sus funciones que están en los manuales, que están aprobados por resoluciones emitidas por autoridades competentes. Debería conocer los reglamentos específicos que están o que rigen sus actividades, las normas generales que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con su calidad de ente rector. Es obligación. Nadie puede eh, argumentar que ha desconocido la normativa. Es obligación de todos los que en sí prestan servicios conocer, y de los particulares de la misma forma, ¿no? En particular, si bien, por ejemplo, recibe un contrato y suscribe un contrato de servicios o para la provisión de un bien, un producto, el particular, sea una persona natural o jurídica, debería conocer el alcance de la ley. A veces, pues, piensan de que las disposiciones legales, por ejemplo, que aplican en el sector público, no les alcanzan porque son privados. Pero hay un acuerdo contractual que ya te vincula con el Estado. Por lo tanto, estás alcanzado. Alguien que haga un reclamo. Ustedes, por ejemplo, sean, por ejemplo, empresas que lleguen a proveer al gobierno autónomo municipal de La Paz. A ver, ustedes, digamos, sean empresas constructoras. Se adjudican un determinado proyecto y empiezan a trabajar. Por ciertas razones, convulsiones sociales, posiblemente tal vez no puedan cumplir con su labor porque tal vez su proyecto está pues en el centro de la ciudad y con las convulsiones ya no pueden actuar porque viene la turba,
viene el conjunto de personas y les ponen en riesgo a sus trabajadores, entonces deciden paralizar. Y al final tal vez ya, bueno, como no conocen la normativa, entonces ya se apartan y esperan que todo pase. No han hecho, por ejemplo, no han tomado una medida preventiva para decir a la institución, a partir de ahora emitiremos una orden de paralización de obra. Como me han dado una orden de proceder para que comience a trabajar, también a que exista una orden de paralización, porque no se puede con con esta situación social que está dando. Entonces, no se aseguran, dejan pasar el tiempo y ya. Resulta después de ahí que alguien denuncia que hay un proyecto abandonado. Dice el proyecto que está ahí hasta 2 años ahí y ya pueden, por ejemplo, tener problemas, ¿no? Se puede tener problemas con el Estado. No se han asegurado, por ejemplo, de hacer una modificación. ¿Cuánto fenecía mi plazo? Tenía que entregar en el mes de diciembre del año 2019, pero ya con la convulsión ya estamos, y con la pandemia además ya estamos en el 2021. Hay esos casos que evidentemente hay motivos de fuerza mayor, se clasifican casos fortuitos, se hacen valoraciones que se dan, pero para eso tiene que existir estudios técnicos, pues informes técnicos que tienen que emitir, por ejemplo, los que trabajan en las entidades públicas, tienen que valorar la situación, la relación que tienen con en este caso, con el proveedor, para ver si va a ser objeto de responsabilidad o no. Ellos, por ejemplo, los empleados pueden decir, ya sabes, te has dado cuenta el 2021 y vas al gobierno municipal y les dices, señores, quiero retomar y quiero terminar mi trabajo. No, pero esto ya tiene denuncia penal, está en el Ministerio Público por obra abandonada. Mm, Ese, por ejemplo, el hecho de omitir los pasos que debe seguir, por ejemplo, una empresa constructora, un proveedor de servicios, un proveedor de bien ante el Estado, le puede generar consecuencias, puede ser objeto de responsabilidad, ¿no? Evidentemente, en este tipo de responsabilidad que estamos hablando ahora, que es responsabilidad administrativa, ¿no? Se hace referencia a las normas, al ordenamiento jurídico administrativo, a las normas que regulan la conducta funcionaria, ¿no? ¿Quiénes son los que en sí pueden incurrir en ese tipo de responsabilidad? Veamos acá. Los servidores públicos y los ex servidores públicos. No hay particulares. Pueden decir, aquí, por ejemplo, el docente nos está tomando el pelo. Aquí ha hablado de que los particulares pueden incurrir en responsabilidad, pero aquí no aparece. No están. Tomen en cuenta lo que dice la anterior plantilla. Miren, incurre en este tipo de responsabilidad el que con la acción o omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. O sea, que decir, la conducta que debe tener el servidor público. El privado se, se vincula al Estado mediante un contrato. Y en ese concepto que les acabo de citar, no está el contrato. No está. Por lo tanto, ese privado no va a ser objeto de responsabilidad administrativa. Pero no es que eso le libera de las otras responsabilidades. En cuanto al servidor público que en sí ha omitido realizar alguna tarea que le correspondía, entonces ese sí incurre. Por ejemplo, en este caso de esa obra paralizada, ¿qué ha hecho el gobierno municipal? Había una secretaría específica que tenía que hacer seguimiento a la ejecución de la obra. O sea, en otras palabras, le ha valido a la secretaría que ese proyecto, digamos, se termine. Ese servidor público que trabaja en la secretaría puede ser objeto de responsabilidad, porque posiblemente en sus manuales les diga, usted tenía la responsabilidad de haber hecho seguimiento
a la ejecución de las obras. Ya con ese manual de funciones que está aprobado y es de cumplimiento obligatorio, que forma parte del ordenamiento jurídico administrativo, el servidor público puede tener problemas, puede ser objeto de proceso. Ya, viendo que eso ha pasado 2019, 20, entonces 2021 se desvinculan las personas ya con el cambio de gobierno, ya uno dice, ya estoy fuera del gobierno municipal, no creo que digan nada, pero resulta de que alguien le comunica, le dice, ¿sabe qué? Tiene que ir a declarar, tiene que ir a descargarse, le mandan una notificación. Y aparece en su casa y dice con la notificación, ahora, ¿qué hago? Miren, me ha mandado esa notificación, ¿acaso a mí me alcanza la norma? Ya le dice que alcanza, tiene que ir a rendir cuentas. ¿Qué ha hecho usted para evitar que ese proyecto, esa obra se paralice? ¿Qué acción ha tomado? ¿Le ha notificado a la empresa contratista para decirle el 2020 ya están empezando a trabajar, ya han vuelto ya se han normalizado las actividades? ¿Ha hecho unas notas? ¿Cómo ha hecho el seguimiento? No tiene nada. O sea, ese tipo de omisiones, por ejemplo, puede dar porque si está descrito como parte de sus responsabilidades, de sus funciones, entonces con mayor razón. Porque si está descrito así puntualmente, que su cargo debería hacer esas actividades y no lo ha hecho y al final ha generado, por ejemplo, que ese proyecto que quede inconcluso. Inclusive, habían plantado machones y esos machones han venido ese conjunto de personas así furiosos en ese entonces, han tumbado todo eso, han tumbado. O sea, el bien, el monto que se le ha pagado por ese armado, por ese trabajo, ya ha sido computado. Entonces ahí se agrava, por ejemplo, esa situación, ¿no? Toda vez de que la persona se ha desvinculado, igual puede ser objeto de responsabilidad. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta ustedes, porque evidentemente esta ley sigue vigente. Consecuentemente, los decretos supremos, el de responsabilidad por la función pública, también está vigente. Data ya de años anteriores al año 2000, pero bueno, si algún momento se modifican las disposiciones, entonces se aplicarán. Pero bueno, hay que ver que sigue vigente porque en sí tiene un contenido que en sí regula el funcionamiento de los sistemas de administración y control. Esa ley 1178 define, establece el régimen de responsabilidad por la función pública, ¿no? Eso tomaremos bien en claro porque hay que distinguir. La responsabilidad administrativa alcanza a los servidores públicos y a ex servidores públicos. Vamos a ver cuáles son las sanciones que te generan, por ejemplo, esta responsabilidad. ¿Cómo se determina esta responsabilidad? Puede ser por denuncia, oficio. Alguien puede denunciar. Decir, por ejemplo, miren, el fulano tantos o el licenciado no está haciendo seguimiento a los proyectos. Mira, ya en el centro de la ciudad ya ha venido ese grupo de personas y ya lo ha tumbado todo el armado, ya hasta lo ha prendido fuego, digamos, a las maderas con las cuales estaban armando. Entonces, nadie ha hecho nada. Han dejado que todo eso se consuma. Entonces, alguien puede denunciar. O sea, porque por la ley 341 la sociedad ocupa un papel, debe em, tomar un papel activo en esto del manejo de los recursos. ¿Qué quiere decir? Las organizaciones sociales, las juntas vecinales, los sindicatos, o sea, esas instituciones, sean orgánicas o sean agrupadas por un cierto periodo,
igual, o sea, el ciudadano tiene potestad para poder denunciar. Está en sus derechos, porque evidentemente son recursos del Estado, de la población, y necesariamente a todos tenemos que velar. Entonces hace la denuncia. La máxima autoridad puede decir, miren, ¿saben qué han hecho en el gobierno municipal de anterior? Nadie tomó cartas en el asunto, y de oficio puede decir ya que se inicie algún proceso interno de oficio. Generalmente esto va a dar lugar ¿a qué? A que se genere un dictamen de responsabilidad administrativa. El auditor puede detectar en sus informes de auditoría especial, o puede decir, miren, aquí hay acciones o omisiones que contravienen la norma. Cuando digo contravienen, quiere decir que no están no están realizadas conforme a las disposiciones legales. O sea, han dado lugar a que un efecto, una consecuencia se materialice, ¿no? Entonces, y de esta forma lo que pasa es de que esto pasa a otra instancia, que es el juez sumariante, que generalmente es personal del área jurídica de la institución pública, ¿no? Designada para esta labor. Entonces, es el que ejerce, por ejemplo, la acción para determinar la responsabilidad administrativa. Él hace la valoración de en sí la acción u omisión, de acuerdo al grado de afectación. Puede ir de una multa económica hasta un 20% del haber, hasta un 20%. O sea, no es que te van a descontar el 50% de tu haber. La norma dice hasta un 20%, puede ser un 5%, un 10%, ya dictaminará, por ejemplo, el juez sumariante. En el caso, por ejemplo, de la suspensión, pueden suspenderte hasta 30 días. Pueden ser 5 días, 10 días, pero te suspenden hasta 30 días. O finalmente te destituyen. Eso en el caso de los servidores públicos que trabajan en el periodo en el cual están siendo objeto de proceso. Y para los desvinculados, ya pues dejan registro y constancia ante la Contraloría. En la Contraloría se registra, ¿no? Dice, esta persona ha tenido responsabilidad por la función pública. Cuando alguien quiere, por ejemplo, participar en una contratación para dar un servicio, le piden ese certificado de la Contraloría. Entonces va donde la Contraloría aparece con ese registro. Y cuando va donde la institución, no, usted puede incluir en responsabilidad administrativa. O sea, ya te descartan, ¿no? Para que puedas trabajar. O sea, eso, por ejemplo, tiene consecuencia. Porque las instituciones públicas deben reportar de los procesos que van llevando adelante las unidades jurídicas a su personal de la institución, tienen que reportar a la Contraloría periódicamente. Eso lo dice, por ejemplo, la ley 1178. Si no me equivoco, es el inciso G del artículo 27. Entonces, debemos evitar, nosotros como personas que en sí realizamos una actividad, cuando estemos en el cargo público, debemos evitar no considerar las normas. Debemos conocer las disposiciones legales. Todo lo que concierne a las actividades administrativas que realizamos. Viene, ¿por qué razón? Porque así te evitas de que seas objeto de proceso. Y la realidad nos muestra una situación muy diferente, ¿no? Los casos que yo, por ejemplo, he llegado a conocer, me decía por ejemplo, un servidor público en su momento, cuando ya estábamos determinando responsabilidad, me decía, es que me han llamado verbalmente, me han dicho que haga el registro. Me han llamado verbalmente. No tenía respaldo de la instrucción del inmediato superior, no tenía respaldo. O sea, pero él había hecho un registro que no correspondía hacer, pero no tenía constancia. Pues seguramente ha venido a su oficina, su inmediato superior le ha dicho, lo haces y lo haces, ya. Digamos, es una decisión que viene desde arriba, ya tienes que hacerlo. Entonces, como no conoce la normativa, no sabe pues, las consecuencias de esto. Entonces, tal vez porque
Es que es el problema de que no toda la persona que en sí trabaja en el sector público al ingresar conoce. Es decir, si bien hemos tenido formación académica, posiblemente estas cosas tal vez lo hemos obviado cuando alguien nos estaba enseñando. Alguien nos estaba enseñando, un docente se estaba rajando ahí en la pizarra, así si ha habido una clase presencial, estaba escribiendo, estos no, esto tienen que tomar en cuenta, pero sin embargo, alguno tal vez estaba tal vez con su teléfono, ahí estaba whatsappeando, ya o sea, le ha valido, pero ya cuando ha tenido ya en sí, estaba ya ejerciendo el cargo, ha visto de que no, no ha tomado en cuenta esa figura y claro, ha ejecutado una acción al margen de lo que dicen los procedimientos que están definidos para poder realizar esa operación. Y al final se ha visto involucrado en responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad prescribe, tiene un tiempo en el cual está vigente. La normativa señala de que es 2 años el tiempo en el que prescribe, pero ¿a partir de cuándo? A partir de la fecha en la cual ha generado la contravención. Por ejemplo, ese contador que ha hecho un registro que no debería haber ejecutado como lo ha hecho el 2019, pónganle el 2019 en el mes de enero 2019. 2020 y es un año. 2021 ya pasó 2 años. A la fecha ya estaría prescrito. Pero no prescribe de oficio. Si en este tiempo, por ejemplo, por el cambio de gobierno ya están empezando, por ejemplo, ya a decirles a los señores, ya esto no debían haber hecho así, entonces agarran y le convocan para que, por ejemplo, aclare y se descargue. Al final la persona puede decir, a ver, miren señores, voy a invocar a la prescripción porque en el 11 de agosto, o sea, hoy, si ya está el prescrito, se tiene que invocar para que se quede sin efecto. Ojo, pero el proceso interno que se inicie ya interrumpe el tiempo que corre. ¿Qué quiere decir? Si el año pasado, por ejemplo, alguien ya iniciaba proceso interno al haber detectado esa irregularidad que se ha cometido, inmediatamente se interrumpía ese tiempo que está corriendo, porque ya se ha detectado. ¿Entienden, no? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta al determinar, por ejemplo, ese tipo de responsabilidad. ¿Qué implica incumplir el ordenamiento jurídico administrativo? Porque la base de esta responsabilidad es no cumplir las normas. El ordenamiento jurídico administrativo está compuesto por la Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, que está en la estructura jerárquica de las normas, está pues arriba. Después de esa Constitución vienen las leyes. Después vienen ya lo que son los decretos supremos, resoluciones supremas, que son disposiciones que son emitidas por órgano ejecutivo. Ya más abajo estarán, por ejemplo, lo que son las resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, ¿no? Eso en cuanto a lo que corresponde a la responsabilidad administrativa. ¿Hasta aquí alguna duda, estimados, estimadas señoritas? ¿Todo está claro? ¿Comprendido? Sí, Licenciado, una licenciado. consultita. Adelante, Gonzalo. Licenciado, una consulta. Bueno, en este caso, el servidor público, si en caso no cumple lo que dice, lo que es eficiencia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, si no cumple uno de ellos, ya se le puede iniciar un proceso. A ver, para que te inicien un proceso interno, si lo vinculan a responsabilidad administrativa, tendrían que determinar que has vulnerado una disposición legal.
tendría que estar claro eso de que no has cumplido con eficiencia. Es decir, si alguien, por ejemplo, ha determinado indicadores en tu programación operativa anual individual, o sea, es decir, tú tenías que haber, por ejemplo, atendido a 100 personas, pero solamente has atendido a 80. Entonces ahí pueden ver que no eres eficaz porque no has cumplido hasta cierta fecha con esa cantidad de atenciones. De esa forma te pueden involucrar para decir, no ha cumplido y ha vulnerado la normativa. Entonces, de esa forma se tiene, por ejemplo, el respaldo de la inobservancia a las disposiciones legales, Gonzalo. Ah, ya le está bien, Sí, gracias. muy bien. Álvaro, ¿qué quieres señalar ahora? Te escuchamos Dicen buenas noches. para Una poder. consulta, solo una consulta. En cuanto a ese rato mostraba una diapositiva en la cual decía que se basa en la normativa para esto de responsabilidad administrativa. Pero esto solamente nos podríamos basar en la ley 1178 o algunas normas más que podríamos mm, considerar. Para la responsabilidad aplica toda la normativa que debería considerar el servidor público en esa operación. O sea, la operación observada da lugar a que uno tome en cuenta qué disposición regulaba la forma de llevar adelante esa actividad. No solamente la ley 1178 será, pues, digamos, la que diga, ¿no? Que debería, cómo debería haber realizado, por ejemplo, como dice, ¿no? Incurre en este tipo de responsabilidad aquel que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Ese será, pero ya será el último. Inicialmente debemos partir con la normativa que no ha observado el servidor público. Si estamos hablando, por ejemplo, de una contabilización, y si en el manual de procedimientos de la entidad pública dice, el técnico contable para contabilizar los ingresos tendrá que verificar que el recurso ha ingresado a la entidad. Ya, entonces el servidor vemos que has registrado mal, has reconocido el ingreso, pero no hay el recurso, no ha ingresado. Entonces hay, por ejemplo, como partes ya de lo que dice el manual de procedimientos. No ha observado el manual de procedimientos, por lo tanto, ha vulnerado esa normativa el técnico contable. De esa forma se va a determinando cuánta normativa ha sido inobservada por el que está siendo objeto de proceso, Álvaro. Dicen, entonces, para que le entiendan, digamos que la base para no cometer o no incurrir en una responsabilidad es el procedimiento que tengamos a la mano, ¿verdad? Procedimientos que tengan a la mano las funciones que establecen el manual de funciones, lo que dicen los reglamentos específicos de los sistemas de administración. Por ejemplo, en el sistema de contabilidad integrada hay reglamentación específica que hace referencia a los 3 subsistemas de registro, que es el patrimonial, presupuestario y de tesorería. Entonces, el contador debe tomar en cuenta eso. Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada que están emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, hay un conjunto de disposiciones legales que hacen y que dicen cómo debe registrar las transacciones el contador. Entonces, tiene que tomar en cuenta, porque cuando se advierte que este no ha tomado en cuenta el manual de procedimientos, porque no ha contabilizado bien, también ha vulnerado las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, porque ahí hay un momento de registro para el recurso. ¿Cuándo se debe devengar un recurso? ¿Cuándo se debe registrar el percibido? Entonces, ya empezamos a vincular, ya es una cadena de normas que no ha tomado en cuenta y que afecta ya, y justamente ya, como se dice, su situación legal empieza ya a dañarse en mayor grado. Muchas gracias. Muy bien, Álvaro. Luis, ¿sabes qué? Vamos a la vuelta, vamos a conversar contigo. Estamos ya por cerrar porque ya se está cortando. Luis, ¿te parece? Hola, está mal creo su micrófono de Luis, es lo que comentaba por el chat. Ya, volvemos entonces, señoritas y jóvenes, ¿ya?